nombre es Israel Zamora, ex senador de la República y abogado constitucionalista. Bueno, esta reforma que presentó hace prácticamente unos días la presidenta Claudia nace en el Ejecutivo Federal, la iniciativa que es sometida ahora al Congreso de la Unión y que se va a discutir en Cámara de Senadores y en Cámara de Diputados. Es una reforma que viene a complementar reformas que ya se habían hecho desde los años anteriores, digamos, desde que comienza la Cuarta Transformación. El presidente Andrés Manuel hizo algunas reformas que buscaban en ese momento acotar la discrecionalidad de un poder judicial que andaba desatado, bloqueando la transformación del país, y que ese bloqueo permitía que algunos intereses privados, principalmente económicos, algunos incluso extranjeros, tuvieran influencia en el poder judicial para detener la transformación que perjudicaba sus intereses. Entonces se hicieron varias reformas. Recordemos que el año pasado, previo a la implementación ya de la reforma al Poder Judicial, incluso desde el 2023, hubo la intención y digamos, algunas resoluciones incluso de la Corte que eran contrarias a la ley de amparo. Entonces se hicieron varias modificaciones a nivel constitucional, a nivel también reglamentario en la ley de amparo, y esta reforma viene, digamos, a perfeccionar esas reformas que se habían hecho y que resultan necesarias para el país. Recordemos que la ley de amparo, el amparo en México nace prácticamente a mediados del siglo XIX, en 1841 más o menos. En Yucatán nace esta figura que es exportada de México hacia el mundo como una herramienta para defender a los particulares, para defender sus derechos humanos frente a actos de autoridad que pueden a veces violentar esos derechos humanos. Sin embargo, se fue deformando esa figura que nace como una herramienta muy virtuosa jurídica, porque imagínate, puede haber una autoridad de cualquier nivel, federal, local, estatal, pues, o municipal, y si te afectan tus derechos, tú puedes ir ante un juez y decirle, oye, tal autoridad administrativa, incluso judicial, o incluso el Congreso de la Unión o los congresos locales están violentando mis derechos, y la autoridad jurisdiccional pone un alto en ese acto para que no se te perjudique y puedas salir adelante. Pero repito, en el tiempo neoliberal comenzó a ser utilizado más bien como una herramienta principalmente para evadir impuestos. O sea, una gran parte de los litigios que se veían en los juzgados de distrito o en los tribunales colegiados de circuito, que son los que conocen del amparo indirecto o del amparo directo, comenzaron a ser en materia fiscal, en materia tributaria. Entonces es necesario ahora hacer unas reformas, porque también se ha dado un caso muy escandaloso, el de Ricardo Salinas Pliego, que tenía en litigio más de 70,000 millones de pesos, que es el equivalente a muchos programas ahora sociales, o que ya son derechos humanos, por cierto, y entonces es necesario regular eso. Entonces, esta reforma que presenta la presidenta reforma 34 artículos de la Ley de Amparo y un artículo del Código Fiscal de la Federación y otro de la Ley del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que lo que viene a hacer es precisamente adecuar esos artículos que son necesarios para que haya una mejor justicia, para que el amparo defienda realmente los derechos humanos y que no se afecte el interés social. ¿Por qué era tan importante eso? Porque también muchas de las obras que tenía la Cuarta Transformación, el presidente Andrés Manuel en su momento, iniciaban una obra, y con tal de afectar o con tal de que no se llevara a cabo esa obra que iba a beneficiar a un gran sector de la población en diversos ámbitos, en movilidad, en salud, etcétera, los intereses principalmente representados por partidos políticos de la oposición promovían acciones de inconstitucionalidad o amparos a través de asociaciones, según esto, independientes, y comenzaban los jueces que estaban vinculados en ese poder judicial rancio que ya desapareció el 1 de septiembre de este año, y entonces se utilizaba el amparo para bloquear las obras del gobierno federal. Entonces se bloqueaban obras que iban a beneficiar a millones de mexicanos con tal de proteger los intereses de unos cuantos. Entonces, el amparo
con tal de proteger a unos cuantos, violentaba el interés social. Y ahora esta reforma lo que dice es, no, a ver, no se puede suspender el acto de una autoridad cuando se afecta el interés social. O sea, el interés particular no puede estar sobre el interés de la mayoría, el interés común. Entonces, eso queda más claro ya en esta ley. También se hace una buena parte de los artículos tienen que ver con la digitalización. O sea, normalmente los juicios se vuelven muy largos y entonces ahora se trata de reformar, hacerlos digital para que sea más ágil. También muchas veces el amparo era utilizado para dilatar juicios. Tú sabes que debes un dinero y promovían, digamos, a una persona que le debía, por ejemplo, al fisco, promovía el amparo con tal de alargar y terminar pagando dentro de 3 años. Y entonces eso perjudicaba los intereses de la nación porque afectabas el fisco a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es la que maneja los recursos públicos que se van a programas sociales, a inversión, etcétera. Entonces, para evitar eso, ahora a las autoridades en esta reforma también se les dice, oye, tú tienes este tiempo para emitir las resoluciones. En general, vienen varias cosas que se modifican, ¿no? Tanto, digo, esta digitalización, que puedas utilizar una firma electrónica para que ya no sea necesario que vayas y presentes el amparo físicamente, sino lo hagas todo a través de medios digitales, que por ahí te notifiquen también, que las autoridades que son señaladas como responsables de un acto que viola derechos humanos también hagan y sean notificadas a través de medios digitales y sea más rápido, porque ya no tienes que mandar a un actuario que notifique, que regrese el documento, sino ya se les manda de manera electrónica, digamos como un correo electrónico, y ellos ya se dan por notificados. Entonces eso va a acelerar mucho la impartición de justicia, que además es un derecho humano que tenemos, de una impartición de justicia pronta y expedita, ¿no? Pues antes ni pronta, ni expedita, ni justicia, ¿no? Entonces ahora esa reforma viene a tratar de mejorar esta situación. ¿Qué otra cosa se modifica? Muy importante, repito, la suspensión, porque también en el tiempo neoliberal, digamos, recordemos que el PRI y el PAN comenzaron a utilizar la figura del amparo, repito, a través de asociaciones, según esto, independientes, que iban y promovían un amparo, y el juez, un juez de distrito, sucedió el año pasado y antepasado, suspendía los efectos de una norma general, o sea, una chicana que aplicaban, en donde llegaban y le decían al juez, oye, lo que acaba de emitir el Congreso de la Unión, principalmente la Cuarta Transformación, digamos, en estos 2 últimos años, y entonces iban y le decían al juez, esta reforma es inconstitucional. Y el juez decía, a ver, en lo que entro al análisis de si es o no, vamos a suspenderla, que no se ponga en práctica. Y suspendía los efectos de una norma que había sido creada con la mayoría de los diputados, con la mayoría de los senadores, y un solo juez de distrito suspendía los efectos de esa norma, algo que era absolutamente absurdo. Porque imagínate cuántas personas intervinieron en el proceso legislativo para crear una norma y uno solo decía, pues ni siquiera sé si es constitucional o no, pero en lo que vemos la suspendemos, cuando la Constitución nunca les facultaba para eso. Entonces ahora se deja en claro y se dice, no, en ningún amparo en donde se considere que una norma viola un derecho humano, se va a otorgar la suspensión. ¿Por qué? Porque es grave. Si tú suspendes, además para efectos generales lo hacían. O sea, decían, no solamente para el que promovió, que se llama quejoso, se suspendía el acto, que eso continúa, eso sí va a estar todavía así. Tú vas y dices, esta ley me perjudica, el juez dice, ok, en lo que son peras o son manzanas, vamos a suspender esa ley para que no te perjudique a ti. Pero antes los jueces decían, para que no le perjudique a nadie, le damos efectos generales. Y eso era grave. Entonces se trató de reformar porque los jueces tienen una facultad, la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo, cuando al final se analiza una ley y dicen, ¿sabes qué? Este artículo que acaba de hacer el Congreso de la Unión sí viola los derechos humanos. Entonces un juez dice, tú que promoviste el amparo quejoso, te amparamos a ti por una cláusula que existe también desde mediados del siglo XIX, que se llama la cláusula Otero, en donde Mariano Otero dijo, oigan,
los efectos del amparo solo se le deben de aplicar al que promovió el amparo. Entonces dicen, ok, a ti te protegemos respecto de ese artículo que te causa perjuicio. Pero de repente 5 personas más, el juez les concede y dicen, ¿saben qué? Sí es cierto, sí es inconstitucional ese mismo artículo. Entonces se crea una cosa que se llama jurisprudencia. Y entonces la jurisprudencia dicen, oigan, ya analizamos y 5 jueces distintos en 5 casos distintos determinaron que ese artículo sí es inconstitucional y que sí violenta los derechos humanos. Bueno, en ese supuesto, la Corte le avisa a la autoridad, al Congreso, digamos, y le dice, oye, este artículo que hiciste lo hiciste mal, es inconstitucional, tienes 90 días para subsanarlo. Si no lo subsanas en 90 días, si hay 6 de los 9 ministros que están a favor, vamos a declarar, digamos, la inconstitucionalidad para efectos generales. Y entonces viene una declaratoria. Imagínate, todo ese proceso se lo brincaban antes y un solo juez decía, no, no tiene efectos esta norma. Entonces, eso sigue, eso va a mantenerse, pero ahora sí se deja en claro que no puede hacer eso un juez. Porque antes, repito, lo utilizaban la oposición principalmente para violar una chicana a la ley, para detener la transformación en nuestro país y seguir privilegiando intereses económicos de unos cuantos. Eso también se reforma. También en materia, por ejemplo, de prisión preventiva, ya se dice, antes iban y, oye, ya me detuvieron por andar vendiendo drogas o lo que sea, promovían un amparo y el juez decía en la suspensión, pues déjenlo en libertad. Lo dejaban en libertad, se escapaba y ya nunca más lo volvían a encontrar. Entonces ahora se dice, no, a ver, los efectos de la suspensión es solo para que un juez de distrito tenga digamos, o decida respecto de la libertad de la persona, pero en prisión preventiva no va a haber esa libertad. En materia penal puede haberla, pero no cuando hay prisión preventiva de por medio. Entonces eso también se deja claro que es un punto medular. También se habla del interés general. O sea, antes decían, pues yo creo que si hacen aquí una obra, creo que me puede afectar. Y pum, vale, los jueces con tal de detener la transformación, repito, otorgaban la suspensión y ahora se dice no, a ver, debe de haber una afectación real. O sea, no te pueden otorgar una suspensión simplemente por el hecho hipotético de que el acto de la autoridad te puede afectar. Debe de haber elementos suficientes para decir, no, tiene razón esta persona, si se ejecuta el acto reclamado, sí se le va a afectar sus derechos humanos. Entonces, eso deja también el artículo 5 de esta reforma muy claro, el interés que debe de tener la persona para promover el amparo. Y también a las autoridades, ¿no? Que se les dice, oye, a ver, en ejecución de sentencia, que era muy importante porque a veces se le decía el juez, oye, cumplimenta esto, oye, pero es imposible. No soy yo la autoridad competente. No, pues si no lo haces en tanto tiempo, te metemos a la cárcel. Entonces ahora ya se deja en claro que si la autoridad reclamada no es la competente para ejecutar el acto, no se le puede imponer sanciones como multas o incluso la prisión como un delito por incumplimiento de una sentencia. Entonces, básicamente, esas son las reformas que se están presentando en esta materia y también, repito, una parte va encaminada a los créditos fiscales. O sea, mucho tiempo se utilizaban amparos, repito, para dilatar el cobro del SAT respecto de créditos que ya había determinado. Dijeron, a ver, el SAT ejecuta una visita domiciliaria, unas facultades de comprobación, como se le llaman, y dice, oye, tú debes. O sea, tú no pagaste bien tus impuestos y es una obligación constitucional que todos paguemos de manera proporcional nuestros impuestos, pero tú no lo hiciste, mira, aquí está mal, y si tú o no lo hiciste de a tiro o lo calculaste mal. Y entonces se determina una cantidad. Bueno, de ahí se promovía un recurso de reclamación o luego se promovía un juicio de nulidad o incluso el amparo. Entonces, por eso se reforma el Código Fiscal de la Federación, se reforma también la ley que regula el juicio de nulidad y el amparo, para que ahora se diga, a ver, tú cuando una autoridad ya te determinó un crédito fiscal, tú ya fuiste ante los tribunales
y los tribunales dijeron, no, sí está bien calculado por la autoridad de este crédito fiscal, ya no puedes seguir promoviendo amparos, porque si no haces que eso sea, que nunca se puede ejecutar. Entonces ahora se dice, solamente si una vez que se te determinó los impuestos que debes de pagar y en la ejecución te violentan tus derechos, entonces solo sobre la ejecución sí vas a poder promover, pero ya no respecto del crédito fiscal, porque ese ya quedó firme, ya lo litigaste, ya se determinó, ya es cosa juzgada y ya no lo puedes volver a someter al amparo. Entonces, eso también viene a quedar más claro porque muchos abogados tributarios utilizaban esos vacíos legales para impedir que el SAT pudiera cobrar los impuestos que terminan llegando a las familias de los que más lo necesitan, que son personas con discapacidad o personas adultas mayores, etcétera, o jóvenes estudiantes, porque no se podían cobrar jamás esos impuestos, como sucedió, repito, en el caso de Salinas Pliego, que son 70,000 millones de pesos, que ha estado, digamos, retardando el cobro, y por eso es necesario hacer este tipo de reformas, ¿no? La oposición utiliza actualmente un ataque. ¿Por qué tan fuerte? Primero, porque van a criticar todo lo que haga la Cuarta Transformación, pero siempre utilizan como herramienta la mentira, la calumnia, pero aparte no les interesa, o sea, son tan mentirosos, tan burdos, que no les interesa que una persona pueda leer la reforma y decir, oye, es mentira. O sea, cualquiera puede leer la reforma y comparar lo que está diciendo la oposición de que según acaban con la figura del amparo, que ahora sí la autoridad, y te vas a dar cuenta que es mentira. O sea, ni siquiera tienen el cuidado para armar un argumento que pueda ser verificable, ¿no? No, o sea, ellos mienten porque le apuestan a que la gente no lee. O sea, ellos dicen, mira, tú miente, al cabo nadie, ¿quién se va a ir a leer la reforma? Entonces ellos le apuestan a eso y por eso los resultados que han tenido, porque se equivocan. El pueblo de México está muy bien informado. Es mentira que el pueblo de México no esté al pendiente de estos temas. Muchos dicen, es que es muy técnico, miéntelos y esta narrativa de la mentira va a redundar en votos para nosotros. Pues ¿cuáles? ¿No? Siguen perdiendo gobernaturas, siguen porque no tiene sustento. Y efectivamente, los intereses que ellos defienden, porque muchas veces los políticos que están en los partidos de oposición son la fachada únicamente de intereses económicos, principalmente económicos, en el país. Y entonces los que tienen, los utilizan como marionetas para defender, como tú lo comentabas ahorita, lo indefendible, ¿no? Entonces, no, ¿qué les invitamos? Primero, que si escuchan que dice algo la oposición, vean la reforma. Se van a dar cuenta que ningún supuesto se elimina. O sea, el amparo sigue procediendo para lo mismo, incluso, repito, se hace más eficiente porque ahora lo puedes hacer por medios digitales sin necesidad de ir a un tribunal en la noche, sino tú mismo haces tu demanda de amparo. Ahora con la inteligencia artificial puede resultar hasta más fácil, lo presentas y vámonos, ¿no? Entonces se facilitan los términos para que tú obtengas una justicia pronta y expedita, como lo establece la propia Constitución, y además que tengan la certeza de que ya no va a haber discrecionalidad en el juez si te otorga o no la suspensión del acto. Hay un caso que para mí también me parece muy importante, que es en los casos en donde la suspensión, por ejemplo, otorgaba incluso garantías a las autoridades. Decían, tú debes de dar una garantía para que se te pueda brindar en ciertos casos la suspensión. Entonces también se quita esa obligación de las autoridades de dar garantías, porque ¿cómo vas a andar garantizando si eres el Estado, ¿no? O sea, se supone que tú tienes los recursos para hacer frente a cualquier situación, y antes siempre estaban cargados los dados hacia los particulares, pero no a los más vulnerables, ¿no? No a las personas que más necesitaban del amparo, sino a los ricos, a los poderosos que principalmente querían evadir su obligación de pagar impuestos. ¿Qué tal? Mi nombre es Israel Zamora, ex senador de la República y abogado constitucionalista, y los invito a que sigan viendo y compartiendo el contenido de la 4TV.